Alabamos al Señor Jesús en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, para iniciar la enseñanza en esta mañana. Vamos a continuar con lo que es la sana doctrina. Veíamos la importancia de la sana doctrina y veíamos la doctrina divina también. Y veíamos también las características de la doctrina divina. Vamos a entrar a la base de la doctrina divina. La base de la doctrina divina. Vamos orando, hermanos. Oramos, Padre Celestial. Nos presentamos una vez más ante ti, mi Dios. Queremos pedirte que tú estés presente esta mañana, en cada corazón, en cada mente, Señor. Que tú vengas y quites todo aquello que estorba, Señor, para asimilar tu palabra. Que tú quites toda perturbación del enemigo esta mañana. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de perturbación que pueda haber y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, en tu nombre. Dame palabra, Señor, para yo dar palabra. Dame sabiduría, Señor, para yo impartir tu palabra, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto. Cada uno de nosotros necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, usa mis labios, mi boca, para pronunciar tu palabra. Que las visitas puedan, Señor, entender tu palabra y puedan también tener el privilegio que nosotros tuvimos de recibirte, Padre, y ser llamados tus hijos. Sí, Señor, en tu nombre, mi Dios, muchas gracias. Gracias, Jesús. Bendito eres para siempre. Alabanzas para ti. Siéntense, tomen sus lugares y vamos a continuar muy contentos en esta mañana. Es importante pues que cada uno de los hombres, cada uno de las mujeres, cada uno de los seres humanos, hablando en términos generales, puedan tener el conocimiento pleno de lo que es la doctrina sana. La palabra de Dios marca ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 13, ahí nos habla cómo el Señor es el camino, es la verdad, es la vida y también es la puerta para entrar a la salvación o a la vida eterna. Vamos a ver, pues, la base de la doctrina divina. Porque la doctrina del Señor está fundada 100% en la palabra de Dios. La doctrina divina está fundada 100% en la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, pero la doctrina que tiene base en las Escrituras, esa es la doctrina que nosotros hemos aceptado y que esa doctrina no solamente la hemos aceptado, sino que la tenemos que llevar a la práctica, porque es una enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza. El Señor cuando capacitó a sus discípulos, les dijo, cuando el Señor estaba con ellos todavía, ahí en el capítulo 28, el verso 19, ahí el Señor les da el mandamiento, vayan. ¿Y qué tenían que hacer? Iban a enseñar lo que ellos habían aprendido del maestro. Eso iban a enseñar. ¿Y qué iban a enseñar? La doctrina de salvación. La doctrina o el evangelio, que quiere decir buenas nuevas de salvación.
Entonces, vemos pues que sí es importante que usted y yo y cada uno de los que somos parte del cuerpo del Señor o miembros del cuerpo de Cristo, estemos seguros de que la doctrina que estamos practicando, de que la doctrina que estamos enseñando tenga base en las Escrituras. Dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Es el capítulo 8, versículo 20. Cuando nosotros estamos seguros de que estamos dando a conocer el plan de salvación de acuerdo a la palabra, estamos seguros que estamos hablando la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Alabanzas al Señor Jesús. La base de la doctrina divina. La doctrina divina tiene como base, fíjese bien, póngale mucha atención. La doctrina divina tiene como base el arrepentimiento, la conversión y la regeneración. Son tres cosas. Esa es la base de la doctrina divina. Arrepentimiento, conversión y regeneración. Que son diferentes. Son diferentes. Les voy a dar a conocer la definición, o mejor dicho, los sinónimos de esta palabra arrepentimiento, para que usted se dé cuenta o pueda entender mejor qué es arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es pesar, contrición, remordimiento, compunción y atrición. Entonces, cuando el ser humano oye la palabra, fue lo que pasó cuando el día del Pentecostés. Cuando estaban orando, recibieron ese poder de lo alto. Los 120 que estaban ahí fueron revestidos de ese poder de lo alto. Y que fue cuando Pedro se pone en pie delante de todos. Dice que había mucha gente porque estaban atónitos, estaban en una forma desconcertados de lo que estaba sucediendo ahí. Y ahí fue donde Pedro, o el Espíritu Santo, ya en Pedro, fue el que habló a los que estaban ahí oyendo lo que estaba sucediendo. Estaban contemplando lo que había sucedido ahí en ese aposento, en ese lugar donde estaban orando aquellos 120. Ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí lo menciona. Y dice que Pedro se puso de pie, ya, con ese poder de parte de Dios. Se puso de pie y comenzó a dar el primer mensaje, la primer predicación. Tanto que en esa predicación, los que estaban oyendo el mensaje, dice que se compungieron de corazón. O sea, la palabra llegó a esas vidas. La palabra llegó a esos corazones. Comenzó a hacer el efecto para lo cual el Señor envía su palabra. En cada uno de aquellos que estaban oyendo. Dice que sintieron pesar. Porque Pedro les hizo ver la culpabilidad que tenían. Que por causa de ellos, porque se dirigió a ellos, por causa de aquellos que estaban oyendo
el mensaje, dice que les comenzó a hablar cómo el Señor había sufrido por ellos, cómo el Señor había sido llevado hasta la cruz del Calvario. Y ahí había sido crucificado y ahí había derramado su sangre para que cada uno de los seres humanos pudiésemos ser acercados a Dios otra vez por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre que derramó el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Y dice que estas gentes, cuando oyeron el mensaje, dice que se acercaron allí a donde estaban los discípulos, porque ya ellos ya se sentían culpables, ya habían reconocido que habían sido culpables de que el Señor fuera hasta la cruz del Calvario. Y dice que le dijeron a Pedro, ¿y qué hacemos? Porque ya en ellos había habido ese pesar, esa contrición. Y a Pedro le dijo, en el capítulo 2, el verso 38, ahí les dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Y después del arrepentimiento, les dijo, tienen que ser bautizados. Para que en ese bautismo, porque la palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir o meter un cuerpo sólido en el líquido. Entonces, les dijo, pues tienen que ser bautizados, tienen que pasar por las aguas. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pero primero, el arrepentimiento. Hay muchos grupos religiosos que hacen lo contrario de lo que dice Hechos 2:38. Pero si el Señor así lo estableció, que primero es el arrepentimiento, así tiene que ser. La doctrina sana, la doctrina divina, tiene que ser basada en la Escritura, o es basada en las Escrituras. Porque yo conozco mucha gente que ha llegado al bautismo sin el arrepentimiento. Lo han llevado al bautismo sin el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa gente? ¿No persevera? ¿Nomás fue bañada? Pero no hubo un cambio. O sea, no había un arrepentimiento. Porque en Hechos 3:19 dice que son dos cosas importantes. Que ahí vamos a mencionarlos ahorita. Ahí dice en Hechos 3:19, dice que el arrepentimiento y la conversión son importantes para que el pecado sea perdonado al invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento es importante cuando alguien llega o quiere ser parte del cuerpo del Señor o miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Él fundó. Esas dos cosas. Si no hay esas dos cosas, al llegar al bautismo, no va a haber perdón de pecados. Ahí tiene, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos.
cuando Juan Bautista venía emparejando el camino, venía predicándole a la gente que cambiaran, dice que muchos, después que oyeron el mensaje de Juan, dice que muchos se acercaron a Juan porque querían ser bautizados. Pero dice que Juan les reprochó. Les dijo, ustedes no pueden ser bautizados. ¿Por qué? Porque no había habido en ellos un arrepentimiento. O sea, no había en ellos un cambio, una transformación, una regeneración. Eso es importante. Entonces, vemos pues que el arrepentimiento, la conversión y la regeneración son importantes. Y es la base de la doctrina divina. El arrepentimiento, el arrepentirse es lamentarse, dolerse, deplorar, pero debe de sentirlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Deben de sentirlo. O sea, se debe de apesedumbrar. Debe haber algo que demuestre, no solamente delante de las gentes, porque al Señor no lo podemos engañar. Cuando alguien está apesadumbrado, se ve. Y eso es importante. Pero es importante también, pues, que tenga que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Tiene que moverse, tiene que comenzar, tiene que acercarse a Dios. Porque eso es lo que hizo el mensaje que dio Pedro. Porque el mismo Espíritu Santo era el que estaba hablando. Entonces, vemos pues que sí es algo importante. Ahora, el arrepentimiento tiene lo contrario. Eso se llama antónimo. Lo contrario de arrepentimiento, ¿qué es? Es complacerse. Se complace a sí mismo, pero se deleita no en las cosas de Dios. Se deleita en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son muchas, son 17. Que la carne, ahí es donde se siente bien, se complace. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. La conversión, hoy en día, en muchas iglesias se presenta un evangelio cómodo. Todo lo que es necesario hacer para ser un cristiano, le dicen, levanta tus manos solamente. Levanta tus manos y vas a repetir una oración que yo te voy a decir. Le dice el predicador o aquel que le está evangelizando. Es muy cómodo a veces para la carne que le presenten un camino fácil. Y eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere el ser humano. Un camino fácil. Y por eso ve usted muchos grupos religiosos con muchos, montón de gente.
¿Por qué? Porque se le ha presentado un camino, un evangelio que no es de acuerdo a la palabra o que no está basado en las escrituras. Y ya le dicen, es que tú aquí puedes hacer lo que tú quieras. Mira, Dios toma, Dios no toma en cuenta el cuerpo. Hasta eso le dicen a veces. Dios no toma en cuenta el cuerpo. Dios toma en cuenta lo de adentro solamente. La gente dice, está fácil. ¿Y si yo puedo andar como quiera? ¿Puedo vestir como quiera, como se me antoje? ¿Puedo hacer todo lo que yo quiera? Pero dice Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el fin de ese camino? ¿Cuál es el fin de ese camino? Es una separación de Dios, porque muerte significa separación. Entonces, vemos pues que si no hay en nosotros ese arrepentimiento y esa conversión, y aceptamos a veces un evangelio barato, dice un dicho, muy bien dicho, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. No sé si a usted le ha tocado ir a comprar una prenda, a comprar algo, pero a veces se parece. Y dice, pues está bien, está barato, lo voy a comprar. Pero resulta que eso que compró no le aguantó mucho. En el camino del Señor, el camino del Señor, la senda que el Señor marcó, no tiene reversa, no tiene retroceso, es puro para adelante y es hacia arriba, porque allá es donde nos estamos dirigiendo, hacia arriba. Y que no es muy fácil tomar ese camino. Alabanzas al Señor Jesús. Porque Salomón dice que el camino de la vida es hacia arriba. Me parece que es Proverbios 15:24, si no estoy equivocado. Es Proverbios 15:24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba. Pero dice a quién, no a cualquiera. ¿A quién? Al entendido. ¿Para qué? Para apartarse del Seol. La palabra Seol quiere decir infierno. La palabra Seol es una palabra hebrea que quiere decir infierno. Ya en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Hades, porque es del griego. Y eso quiere decir infierno también. Así que cuando usted encuentre en el Antiguo Testamento la palabra Seol, está refiriéndose al infierno. Y cuando lo encuentra en el Nuevo Testamento, Hades, se está refiriendo al infierno. Eso quiere decir en griego. Entonces, vemos pues que sí es importante que nosotros nos demos cuenta que hoy en día muchas iglesias se presenta un evangelio cómodo. Todo lo que es necesario hacer para ser un cristiano, le dicen, es levantar las manos.
pasa al frente y hacer una oración, profesión de fe. Esta es una doctrina moderna, pero no es de la doctrina de Cristo. No es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo llama a la persona a un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es básico y es fundamental para la salvación. Sin él no hay salvación ni tampoco perdón de pecados. Entonces es importante, pues. Mire, si el Señor lo mandó que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados, lo tenemos que hacer, tenemos que predicarlo. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Vamos a leer desde el versículo 44. Lucas 24, 44. Y dice así. Y les dijo, ¿quién les iba a decir estas palabras? ¿O quién les dijo estas palabras? El mismo Jesucristo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo el Señor con ellos? Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Así está escrito. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Fíjese nomás. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ahí fue donde se comenzó a predicar primero el Evangelio o las buenas nuevas de salvación, o lo que los apóstoles habían recibido del Maestro o del Señor Jesucristo. Porque cuando les dé el mandamiento ahí en Mateo 28, 19, les dice en el versículo 20 qué era lo que tenían que hacer cuando fueran a evangelizar, cuando fueran a adoctrinar a las gentes, cuando fueran a enseñar a las gentes, qué era lo que le tenían que decir. Les dijo el Señor, cuando vayan y doctrinen, ustedes tienen que enseñar lo que yo les he enseñado. Y les hizo una promesa. Cuando ustedes o aquellos que reciban la palabra, que reciban ese cambio, ese arrepentimiento y esa conversión, les hizo una promesa. ¿Qué les dijo? Y les dijo, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, pero tenían que tomar en cuenta
la recomendación del Señor Jesucristo. Y no solamente tomarlas en cuenta, las palabras del Señor, no, llevarlas a la práctica. Cuando nosotros hagamos lo que el Señor nos manda, hay garantía. Haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra, tenemos la garantía de que podemos un día vivir con Él por una eternidad. A su nombre sea la gloria. La doctrina de Cristo llama a la persona a un verdadero arrepentimiento. La doctrina que no es del Señor no llama a un verdadero arrepentimiento. Le dicen, tú puedes servir a Dios así, 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 aunque esté desobedeciendo la palabra. Pero eso no dijo el Señor. El que oye mi palabra, dijo, y la pone por obra o la guarda, ese es el que realmente ama al Señor. Y por medio del apóstol Juan, en su segunda carta, ahí en el capítulo 2, el versículo 15, en adelante, ahí el Señor, por medio de Juan, dice que no debemos de amar al mundo. No debemos de amar las cosas que están en el mundo. Y luego dice, ¿por qué? Que alguno ama al mundo o las cosas que están en el mundo. Dice, el amor de Dios no está ahí. No puede estar el amor de Dios en alguien que está amando lo que dejó allá. Y que era necesario dejarlo. Y el Señor mismo dijo, porque no se puede servir a dos patrones. No se puede servir a dos amos. Ni se puede servir al mundo, ni se puede servir al Señor. Querer amar al mundo y querer amar al Señor no se puede. No se puede agradar a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 5. Alabanzas al Señor Jesús. Porque estamos viendo la base de la doctrina divina. Y esa base es el arrepentimiento y es la conversión y es la regeneración. Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y luego les dice,
porque era Pedro el que estaba hablando aquí. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y ¿qué otra cosa? Y perdón de pecados. Entonces, por medio del Señor, es como podemos recibir ese arrepentimiento. Pero el ser humano tiene que oír la palabra. El ser humano tiene que ponerle la mayor atención a las escrituras o la palabra. Porque si no, de otra forma, no va a poder creer lo que Dios dice. Porque la palabra creer, podríamos decir que es un sinónimo de fe. Y fe es tener por cierto lo que Dios dice en esta Biblia, o en este libro, o en esta palabra. Entonces, es importante, pues, que nosotros podamos atender la doctrina que está basada en las Escrituras. No una doctrina inventada por el hombre, porque vamos a ver también que hay doctrinas de hombre, hay doctrina de demonio. Y que eso es lo que está ahorita en este tiempo en un grande apogeo. Doctrinas de demonio, doctrinas de hombre. Pero nosotros tenemos, como dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo. Es el versículo 19 de la segunda de Pedro, capítulo 1. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hacemos bien en estar atentos a la doctrina. Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Y cuando el ser humano oye la palabra, ahí es cuando puede adquirir esa fe y tener por cierto lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque por el oír viene la fe. Y el oír de la palabra. Y la palabra es la que viene a ser el efecto o el cambio, la transformación en el ser humano. La palabra. Esto es lo que Dios, que es el Espíritu Santo, utiliza para que el ser humano cambie, para que el ser humano se arrepienta, para que el ser humano tenga una conversión, haya en él una regeneración. Esas tres cosas: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento y conversión. Alabanzas al Señor Jesús.
Pero, ¿qué es conversión? Le doy la definición de lo que es conversión. Conversión es un cambio. O sea, debe haber un cambio en la forma de vida que está llevando el ser humano. Debe haber en él ese mudarse. Debe haber el mudarse en esa persona o en esa forma de vida que está llevando. Debe haber en él esa transformación. Y ahí es cuando nosotros podemos aplicar la palabra metamorfosis. Porque eso es un sinónimo de conversión. Sufrir la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Hay una oruga o un gusanito que sufre ese cambio. Pasa por ese proceso. Un gusanito que anda ahí arrastrándose por el suelo para convertirse en un animalito que ya puede levantarse de la tierra, levantarse del suelo y ya poder extender el vuelo. Pero, ¿qué es lo que hace ese gusanito? No sé si a ustedes les ha tocado ver que hacen unos capuchones, se le llama, donde ese animalito se mete. Y ahí pasa el tiempo necesario para que ese gusanito ahí le salgan alas y se convierte en una hermosa mariposa. Oiga, cómo el Señor nos deja cuántos ejemplos. Y la palabra de Dios tiene muchos ejemplos de animales que nosotros podemos tomar ejemplo de esos animalitos. Ahí pasó ese gusanito encerrado, sin comer, sin agua. Maravilloso es Dios. Pues eso es lo que tiene que suceder en el ser humano también. Se tiene que abstener de muchas cosas. Tiene que dejar de practicar muchas cosas. Tiene que dejar de hablar muchas cosas que no sirven. O sea, tiene que haber un cambio. De un simple gusano que andaba arrastrándose y que el Señor tuvo misericordia y lo levantó. Porque dice el Señor a través de su palabra que Él nos crió, nos formó y nos hizo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos formó? ¿Para qué nos hizo? Para su honra y su gloria. Para eso el Señor creó, formó, hizo al ser humano. Alabanzas al Señor Jesús. El Señor quería tener a alguien con quien conversar. No podía conversar con los animales. Creó todo. Cuadrúpedos, reptiles, volátiles, o sea, las aves, los peces. Pero viendo el Señor que hacía falta algo con quien pudiera tener esa comunicación, con quien poder hablar, porque hablaba con Adán y con Eva. Y el propósito de Dios
al formar al ser humano era porque quería él tener a alguien aquí en la tierra. ¿Con quién tener esa comunicación? ¿Con quién tener el poder estar ahí? Porque es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Corinto. Mire, ahí en el capítulo 6, el capítulo 6 de Primera de los Corintios, versículo 19, dice, Primera a los Corintios 6, 19. Hace una pregunta. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tengo que hacer porque fui comprado? Tengo que glorificar. Pues, ¿a quién? A Dios. ¿En qué? En vuestro cuerpo. Entonces, este cuerpo, esta materia, mientras esté aquí, debe de ser morada de Dios, que es el Espíritu Santo. Mire, vámonos allá a la segunda carta. Segunda carta en el capítulo 6 también. Dice el versículo, desde el 14 vamos a leer. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, hace una pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Aquí la palabra Belial es un sinónimo de Satanás o de Belcebú. Belcebú era el príncipe de los demonios. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cuando usted oye la palabra ídolo, yo pienso que luego en su pensamiento se va a las imágenes. Pero la palabra ídolo no solamente es una imagen. A veces el ser humano puede hacer muchos ídolos. Puede ser a veces un hijo, puede ser a veces un buen carro, puede ser a veces una buena casa. Hay muchas cosas que el ser humano se idolatra en ellos. Y todo lo que el ser humano idolatre es un ídolo que ha tomado. Porque vosotros, ahí el versículo 16, en la segunda parte, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
como Dios dijo. Oiga, ¿qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fue lo que me dijo el Señor? Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué dice enseguida? Y no toquéis, ¿qué cosa? Lo inmundo. ¿Y qué es algo inmundo? Algo sucio. ¿Cuántas cosas el ser humano practica antes de llegar al conocimiento de Dios? Y que todas esas cosas las tiene que dejar. Por eso dice el Señor por medio del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que practicaba, ya no las practica. Y si llegó al bautismo y no dejó de practicar lo que estaba practicando allá, de nada le sirve. Porque arrepentimiento, conversión y regeneración es importante porque es la doctrina o la base de la doctrina sana o doctrina del Señor. Y luego dice el versículo 18, y seré para vosotros, ¿qué cosa? Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Pero, ¿qué Señor? ¿Y quién es el Todopoderoso? El mismo Dios, ese Dios que vino y tomó ese velo de carne que es el Señor Jesucristo. Pero no se queda ahí. En el capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es importante, porque sin ella no vamos a ver al Señor. No vamos a llegar donde queremos llegar con el Señor. Él mismo dijo, el Señor dijo que teníamos que practicar la santidad. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y luego dice, sigan la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque todavía no lo ha visto. Todavía no hemos visto al Señor tal como Él es. Pero Él nos promete que le veremos tal como Él es cuando nosotros hayamos tomado la palabra y aplicado a nuestras vidas y servirle a Dios como Él lo establece. No como yo pienso. Es que yo pienso, eso no vale delante de Dios. Es que yo creo que así es, tampoco. Es que así me dijo fulano, tampoco. Yo tengo que decir, porque Jesucristo me dijo esto, esto tengo que hacer. El Señor me dice que haga esto, esto lo tengo que hacer.
Porque un día nos tenemos que presentar delante de Dios. Un día nos tenemos que presentar delante de ese juez. Un día tenemos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos aquí, o estuvo el alma y el espíritu en esta materia. Porque es necesario. Y algo necesario es algo que no se puede prescindir de ello. No se puede evadir. Porque es necesario que nos presentemos delante. Ahí en el capítulo 5, el versículo 10, dice, porque es necesario que todos, no dice unos cuantos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que no se va a escapar, no me voy a escapar. Por esa razón tengo que tomar la doctrina y aplicar. Tengo que tomar la doctrina, doctrina sana, la que está implantada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. También la conversión es necesaria porque sin ella no hay perdón de pecados. Sin la conversión no hay perdón de pecado. Tiene que ir acompañado con el arrepentimiento. El arrepentimiento, la conversión y la regeneración. Mire, el Salmo número 90. Salmo número 90. Alabamos al Señor Jesucristo. El Salmo número 90 dice el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, ¿qué dice? Convertíos, hijos de los hombres. El Señor lo está diciendo, que tengo que convertirme. Tiene que haber una transformación, un cambio. Si no hay ese cambio, aunque llegue a las aguas del bautismo y sea bautizado y se invoque el nombre, si no hay esas tres cosas, porque están establecidas en la Escritura. El Señor así lo estableció. Y si el Señor así lo estableció, así tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber esa conversión. Convertíos, hijos de los hombres. A veces el Señor tiene que quebrantar al ser humano. Lo tiene que quebrantar, ¿cómo? A lo mejor con algún problema físico, con un problema o falta de salud. Porque cuando el ser humano se encuentra en esa situación es cuando se acuerda que hay Dios. Es cuando se acuerda. Cuando tiene buena salud y está fuerte y no se acuerda que hay Dios. Pero cuando el Señor permite una enfermedad, el ser humano comienza a pensar y dice,
pues, ¿qué hay Dios? Y a veces dudando, si es que hay Dios y me sana, o sea, condicionando a Dios. Cuando Dios le habla por una y por dos formas. Dice, y el hombre no entiende. Mire, ahí Job, en el capítulo 33, ya llegaron los niños, vamos a leer esa porción, ya ahí le vamos a dejar. Job 33. El versículo 14. Póngale mucha atención. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho o sobre la cama. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué? Versículo 17. Para quitar al hombre de su obra. O sea, de la forma de vida que está llevando de pecado y convertirse a Dios. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Oiga, la soberbia es algo que al ser humano no lo deja creer en Dios. No lo deja o no le admite creer en lo de Dios. Pero dice el Señor por medio de Pedro que Dios resiste a los soberbios. Pero dice también que da gracia a los humildes. Y la humildad es uno de los frutos que pone el Señor en nuestras vidas cuando llegamos a Él. Pero lo primero que pone es el amor. Entonces, la virtud de la humildad es importante. Es un sinónimo de mansedumbre. Es importante. Alabanzas al Señor Jesucristo. También sobre su cama es castigado. Perdón, 18. Y detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Oiga, pero qué privilegio que estando en esa condición, ya para terminar, ya para entregar ese aliento de vida que Dios puso, el Señor tenga misericordia de él.
Y luego manda a alguien. El Señor busca a alguien para que vaya y le diga que lo que Dios está haciendo con él es porque quiere que le sirva. Quiere que se arrepienta, se convierta y se regenere. El versículo 23 dice, si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, ¿qué va a pasar con él? Tuvo que reconocer a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Y luego dice el versículo 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y luego dice el versículo 29, he aquí, todas estas cosas hace Dios y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Por eso lo hace el Señor. Cuando el ser humano no quiere oír, cuando el ser humano no quiere poner atención, pero que Dios quiere tener misericordia de él. Es cuando el Señor le comienza a hablar de esa forma, para que cambie, para que se arrepienta, para que se convierta y lo dejamos ahí. Nos faltan unas citas para leerlas. Ya el domingo, si Dios nos permite, vamos a continuar.